Aprendo en casa. Este programa es auspiciado por el Ministerio de Educación. Si un familiar desea acompañarte, está cordialmente invitada o invitado. Antes de empezar, vamos a movernos y alistar nuestro cuerpo. Es hora de activarte. Vamos con Cefas. Adelante con el video. Gracias Junior y Stephanie. Hola chicos de la promo 2020, yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie, cuando yo diga 1 me voy a quedar de pie. Si yo digo 2, flexiono las rodillas, así, ¿ok? Y si digo 3, vamos a cuclillas. Listo, tenemos esos 3 niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2. Bien. Una vez más, un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir, lo vas a hacer tú en tu casa. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Excelente. Date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición 1 o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición 2 y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto, ¿sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición 3, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien, entonces estoy en posición 1 y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición 1 feliz. Bien. Ahora voy a agacharme en posición 2 y voy a estar molesto. Moléstate donde estás. Recuerda cuando te molestas. Excelente. Ahora vamos a posición 3. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste. Quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien, vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más, feliz, molesto, desanimado. Bien, vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos, grande, por la nariz, aguantamos, eso es. Exhalo por la boca, abriendo los brazos, flexiono las rodillas, recojo, eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. Pues presentemos la situación significativa que dice... Como país y en cada una de nuestras familias, siempre hemos afrontado retos, más aún ante la pandemia del año 2020. Ha sido evidente la necesidad de desarrollar e innovar prácticas para proteger la salud integral, el derecho a la educación, el trabajo y la economía familiar y del país, así como la comunicación, la participación ciudadana y la relación del Estado y la comunidad. Por eso es necesario reflexionar sobre esta situación para seguir desarrollándonos a pesar del contexto de incertidumbre, para avanzar en nuestros proyectos de vida y de país. ¿Cómo nos han desafiado los hechos y la experiencia vivida el 2020 y cómo los hemos enfrentado? ¿Qué propuestas tenemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestros proyectos de vida y de país? Este año 2020 ha sido crucial en nuestras vidas. Deja diversos hitos marcados en nuestra existencia y lecciones para futuras generaciones. Muy cierto. Yo me he animado a escribir un diario para narrar todo lo ocurrido en este año, aunque todavía no hayamos podido salir de esta situación. La llegada del COVID-19 nos hizo cambiar nuestra forma de vida, al punto que se le conoce como la nueva normalidad. Espero que puedan llegar las vacunas ya. Este año ha sido muy complicado para muchas familias y ha traído también momentos muy tristes. Pero bueno, a pesar de todo, los peruanos hemos demostrado que podemos sobrevivir y buscamos distintas formas para hacerlo.
Heredamos de nuestros ancestros la capacidad de reinventarnos en medio de las peores crisis y de salir adelante a pesar de todo. Creo que todas y todos tenemos mucho que decir y necesitamos un espacio para compartir nuestro desafío y compromiso con un proyecto de vida. Por supuesto, y esto lo haremos con nuestro reto del programa: elaborar una crónica del 2020. Una crónica suena interesante, como las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega o las de Felipe Guamán Poma de Ayala. Esta vez haremos nuestras propias crónicas, un poco más actuales. Para ello, primero necesitamos saber qué es una crónica, cuáles son sus características. Para responder, empecemos con el propósito de esta actividad. Leemos una crónica sobre un hito o hecho relevante en el 2020. Muy bien, creo que es hora de llamar a la profesora Julia Enríquez. Bienvenida a Aprendo en Casa, profesora. Hola chicos, gracias. Me siento como en casa con su recibimiento. Un fuerte saludo a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria de todo el país. Gracias, profesora. ¿Qué le parece el propósito del programa de hoy? Es todo un reto. Primero, debemos precisar algunas ideas sobre lo que es una crónica y tenemos la coyuntura que estamos viviendo los peruanos. Todo debe ser registrado para que nuestras generaciones posteriores sepan cómo vivimos en este tiempo y no tengan que repetirlo. Entonces hoy tendremos dos momentos. Conoceremos la estructura y elementos de la crónica y también analizaremos una crónica que se relacione con un hecho relevante que hemos vivido o seguimos viviendo. Así es. En esta actividad iremos reconociendo la crónica a través de la lectura de un texto. Es necesario puntualizar sus elementos básicos. Entonces empecemos con la definición de una crónica. El Centro de Investigación y Documentación Educativa, con sus iniciales CIDE, del Gobierno español, señala lo siguiente. Una crónica es la exposición objetiva de un acontecimiento a la que él o la periodista añade una valoración subjetiva, recreando para el lector desde un punto de vista personal la atmósfera en que se produjo el suceso. Tengo una duda, profesora. ¿A qué se refiere cuando dice exposición objetiva y valoración subjetiva? Una exposición objetiva se refiere a cuando se escribe o redacta en base a un hecho real y se narra tal como ha sucedido sin omitir detalles. Pero también la crónica en su estructura admite la idea u opinión del autor. Es decir, da una valoración subjetiva que complementa la información. Es frecuente la crónica en los periódicos, semanarios locales y programas dominicales, que a menudo nos informan sobre lo que acontece en el día a día. Es cierto, la crónica es muy usada en los noticieros y nos revela el acontecer diario, pero también se complementa con la opinión o comentario del autor. Ahora bien, empecemos con la lectura de nuestra crónica titulada Cuando el virus no es el único enemigo, escrita por Laura Amaya el 28 de abril del 2020 en el diario La República. Fijémonos bien en cómo se redacta y qué nos presenta en su primer párrafo. La pandemia del COVID-19 ha precipitado al país a una situación sin precedentes. Por eso es natural que haya despertado una serie de temores en los ciudadanos, que hasta hace un par de meses no imaginaban ni en el sueño más extraño que estarían viviendo una pandemia que les cambiaría la vida a algunos más que a otros. Resulta interesante que el principal temor esté vinculado al posible contagio de un familiar más que al de uno mismo y que en menor medida esté presente la preocupación de ser fuente de contagio para el resto. Aún así, 8 de cada 10 peruanos tienen miedo frente al COVID-19. Lo que antes se veía como un problema lejano, hoy es una realidad. Hospitales desbordados, muertes en ascenso y una curva que parece no aplanarse con los días. En este primer párrafo, ¿qué nos quiere transmitir la autora? Hace una presentación del tema, señalando la preocupación y el temor que ha despertado el COVID-19
que nos sigue afectando de una manera variada. La preocupación más latente es la del contagio y el porcentaje en aumento, pero también la situación crítica de los hospitales, el número de víctimas y la curva de contagios que no llega a aplanarse. En esta primera parte está la introducción al tema. La autora señala la principal preocupación del ciudadano de no contagiarse. Y es una descripción objetiva basada en encuestas y testimonios reales. Ella cierra el párrafo describiendo la cruda realidad de la salud pública, pacientes con COVID, víctimas y contagiados, cifras que lamentablemente no se detienen. Puedo deducir que en esta parte estamos viendo una característica esencial de la crónica, que viene a ser la descripción objetiva de los hechos, aunque no se emite una opinión que también es el complemento de la crónica. Hay una mirada objetiva para decir que el temor sigue siendo el principal aliado del coronavirus y que 8 de cada 10 peruanos afrontan el miedo y la desesperanza de manera diversa. Otra característica es la actualidad. Al momento que se vivía eso, las sensaciones se plasmaban en un texto. Vemos una línea evolutiva en lo que se va describiendo, sin alejarse de la realidad que se vive. Sigamos con la lectura del segundo párrafo. Pero hay un enemigo que es ligeramente más temido que el propio virus. 51% afirma tenerle más miedo al hambre que al coronavirus. No sorprende que las personas que más preocupadas están por su economía sean del interior del país, ubicadas en los niveles socioeconómicos D y E, trabajadores independientes y, curiosamente, gente que está disconforme con la gestión del actual presidente. ¿Qué aspectos identificamos en este segundo párrafo en relación al contenido y la intención de la autora? En este segundo párrafo vemos con claridad el tema a desarrollar. Y aquí se presenta al enemigo, el hambre. Más temido incluso que el mismo COVID-19. Más de la mitad de la población, el 51%, le teme al hambre. Incluso describe a esas personas con una economía vulnerable porque dependen del trabajo del día a día, pertenecen a un nivel económico independiente, cuyas situaciones precarias hacen difícil que puedan sobrevivir en plena pandemia. Es importante resaltar el impacto negativo de la pandemia en la economía del país. También cómo las personas le temen a esa incertidumbre e inestabilidad y son víctimas de dos agentes destructores, virus y pobreza. El autor se enmarca en informar, no hace comentarios específicos, nos ofrece imágenes de la cruda realidad. Es una crónica de sucesos, es coherente con el desarrollo del tema y se evidencia la continuidad temática. Se puede decir que también es arbitraria e independiente. No manifiesta interés por apoyar a ninguna entidad o estar a favor de algún pensamiento. Es libre. Acertada observación, Junior. Eso se llama libertad narrativa. Bueno, sigamos con el último párrafo de nuestra crónica. ¿Lo leemos? Hay un importante sector de la población al que le gustaría poder quedarse en su casa. Pero ese es un lujo que no pueden darse quienes viven del día a día, pues si no trabajan, no comen. Es probable que todos vivamos la pandemia con algún nivel de ansiedad por la posibilidad de enfermarnos o de que se contagien nuestros seres queridos. Pero hay quienes no solo temen por sus vidas, sino porque en el corto plazo la falta de dinero les gane la partida antes que un virus al que, por ahora, es preferible desafiar de cerca. En este párrafo, ¿cuál es el propósito de la autora? ¿Cómo cierra la crónica? Aquí sí vemos un juicio valorativo, de manera implícita y explícita. Se resalta la preocupación de algunos de no poder acatar el confinamiento o el distanciamiento social por tener que salir en busca de alimentos, es decir, a trabajar, a generar ingresos para el hogar. El propósito es dejarnos claro que para algunos el temor más letal es el hambre. Los plazos son cortos y existe un camino largo por recorrer con esta pandemia. La crónica nos deja clara la situación de la pandemia en el país y sobre todo con la población más vulnerable. También nos ha permitido identificar elementos y características de la crónica. Ahora presentaremos un organizador a fin de señalar la estructura y los aspectos más relevantes de una crónica. Su definición es exposición objetiva de un acontecimiento a la que la autora o autor añade una valoración subjetiva. Dentro de la estructura encontramos el titular, el párrafo de introducción, cuerpo o desarrollo y la conclusión o cierre. Sus características son
Señala un tema de actualidad o actualiza el tema. Narra un suceso. Complementa con una opinión. Posee libertad narrativa. Los tipos de crónica son: por intención, puede ser informativa, interpretativa y de opinión, etc. Por contenido, puede ser deportiva, taurina, sucesos, judicial, entre otros. Por autor, puede ser corresponsal, enviado especial, colaborador, experto, etc. Ahora abordaremos otra crónica para seguir pensando en los hitos que marcaron nuestra historia en la pandemia. Leeremos la crónica Pedalear contra la pandemia, escrita en el diario El Comercio por Juan Pablo León. Resaltemos los hechos relevantes del texto y hagamos comentarios. El Perú es el 9º país del mundo en declarar la bicicleta como un medio de transporte para frenar el contagio. El primer paso: un prototipo peruano a bajo costo. Las ciclovías de Lima, que se pensaba construir en los próximos 5 años, ahora se harán en los siguientes 3 meses. Una pandemia lo obliga. La bicicleta en el mundo se ha convertido en un medio de transporte eficaz para evitar contagios e impedir la propagación del COVID-19, un virus que llegó al Perú en avión, viajó en combi e hizo transbordo en el tren eléctrico, esparciéndose por cada esquina. El coronavirus no viaja en bicicleta. Es un medio de transporte personal que permite cumplir el distanciamiento social y que solo tiene 2 puntos de contacto físico: en el manubrio, a diferencia del interior de un bus, donde hay más de 30 superficies de contacto: puertas, pasamanos, asientos, respaldares, monedas, billetes, barandas y otros pasajeros. Históricamente, la bicicleta es el vehículo que mejor se ha adaptado a las crisis, afirma la Bicired Perú, una de las organizaciones ciclistas más importantes del país. La historia le da la razón. Decenas de personas escaparon en una bicicleta del tsunami de Japón de 2011. Permitió reunir a familias separadas tras el terremoto de México del 2018, que destruyó la ciudad. Ahora nos viene a proteger de un virus invisible. Es interesante la propuesta de usar la bicicleta como medio de transporte para frenar el contagio. Es rentable y garantiza la protección contra el COVID-19. Lo cierto es que se debe acelerar la ejecución de las ciclovías. Cierto, las probabilidades de contagio son mínimas en comparación a las de en una cabina de bus o vehículo, donde existen diversos puntos de contacto y contagio. Está comprobado. Se tiene antecedentes de cómo este medio de transporte ha permitido a muchos librarse de tsunamis y terremotos, y ahora es una propuesta para hacer respetar el distanciamiento social y prevenir el COVID-19. Es una propuesta que nos pone en el 9º lugar de países que proponen utilizar la bicicleta como medio de transporte en plena pandemia. Es muy práctica y rentable y garantiza el cuidado y protección contra el COVID-19. Sigamos leyendo la crónica. Antes de que se declare el estado de emergencia en el Perú, las prioridades del gobierno en el transporte se concentraban principalmente en desenredar las 504 rutas de las combis de Lima, un laberinto que nos ha convertido en la 3ª ciudad con más tráfico vehicular del mundo. A inicios de marzo, nadie imaginaba lo que hoy nos ha tocado vivir. Al otro lado del mundo, en China, las muertes por COVID-19 superaban las 6.000. El 13 de marzo, un laboratorio en Beijing descubría que el virus puede flotar dentro de una cabina de bus por media hora y contagiar a pasajeros en un radio de 4 metros, es decir, a una decena de personas en un solo recorrido. Lo primero que hizo China fue promover la bicicleta para tramos cortos a fin de evitar aglomeraciones. Días después, Italia les pidió a sus ciudadanos comenzar a pedalear para no contagiarse. En Australia se disparó la venta de bicicletas. Bélgica y Alemania comenzaron a instalar carriles exclusivos para ciclistas. Bogotá, Argentina y México hicieron lo mismo. Al Perú se le acababa el tiempo para tomar decisiones sobre el transporte, a pocos días del reinicio de actividades post-cuarentena. El 75% de capitalinos viaja en el transporte público y solo el 9% en auto propio, según el Observatorio Lima Cómo Vamos. Somos en la práctica como una gran combi llena. Sin embargo, el gobierno peruano ha ordenado reducir a la mitad el aforo de todas las unidades por temor al COVID-19. Es decir, un bus para 70 pasajeros no podrá salir de su paradero con más de 35. Con la mitad de la capacidad de los buses no se podrá cubrir la demanda de todos los pasajeros, pero a su vez, aumentar la flota de unidades para compensar esa demanda es imposible. Las vías de Lima no soportan un solo bus más.
No cabe duda de que esta pandemia nos ha hecho frenar y girar con todo lo que se venía planificando para este año 2020, con un tráfico vehicular caótico. Ahora nos preparamos para un nuevo tránsito a partir de los descubrimientos de cómo el virus puede flotar por 30 minutos y puede contagiar a docenas de personas en un radio de 4 metros. Por eso países como China, Italia, Austria, Bélgica, Alemania, Argentina y México construyeron ciclovías e implementaron un nuevo tránsito para evitar las aglomeraciones y el contagio permanente. ¿Cómo aplicar esto a nuestra realidad, donde el 75% de la población usa el transporte público? El Estado decreta reducir el aforo de los vehículos, generando demanda de más transporte, ya que la ciudad no soporta un vehículo más. Esta propuesta es una salida al contagio y la prevención, pero implementarla genera problemas frente al tráfico congestionado. Sigamos con la lectura. La solución es que un importante porcentaje de personas que realizan viajes cortos se movilicen en una bicicleta, dice María Jara, presidenta de la ATU. Se ha registrado que hay un 30% de los viajes diarios de menos de 7 kilómetros. Estos actualmente son atendidos por combis, colectivos, buses o mototaxis. Son tramos cortos. Esos son los viajes que se pueden hacer en 2 ruedas sin problemas, dice Jara. Al ser Lima una ciudad plana y sin climas extremos, como lluvias intensas o nieve, Lima puede convertirse en una ciudad potencialmente ciclista, dice Javier Flores, parte del equipo de movilidad sostenible de ATU. El proyecto del gobierno de pedalear contra la pandemia tiene 2 partes. La primera consiste en instalar una red de 301 kilómetros de ciclovías temporales de emergencia, que posteriormente serán reemplazadas por estructuras fijas. Esto es casi el doble de las que hay en Lima. Se integrarán las ciclovías ya existentes, que actualmente están hechas de forma desarticulada y sin un plan integral. En Lima hay más de 70 ciclovías en 14 distritos que no te llevan a ninguna parte. Es como un rompecabezas sin armar. Frente al tráfico congestionado, el especialista recomienda usar la bicicleta para recorridos cortos. El clima y relieve de la ciudad favorecen su uso. El proyecto se consolidará al construir la red de 301 kilómetros de ciclovías temporales de emergencia. Hay ciclovías con la oportunidad de integrarse. Este proyecto en progreso servirá para prevenir el contagio y reducir el nivel de contaminación. Sigamos leyendo lo último de esta crónica. Las imágenes de este proyecto muestran cómo crecerá el mapa de carriles ciclistas fuera de los distritos céntricos y cómo van ingresando a las localidades periféricas. Como una telaraña que crece en diámetro. Irán cubriendo distritos que nunca han tenido ciclovías, como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Comas e Independencia. La segunda parte del plan será desarrollar un prototipo peruano de bicicleta de bajo costo, pero que tenga las mínimas condiciones de seguridad para circular por la ciudad. Un modelo equivalente al Volkswagen Escarabajo en Alemania de los años 30, pero de 2 ruedas y que no suba de 350 soles. Una inversión que podría recuperarse en 2 meses al ahorrar en transporte público convencional. La fabricación estará en manos de un gremio de ensambladores peruanos que serán favorecidos por esa iniciativa empresarial de cara a la reactivación económica post-pandemia. Un ejemplar que sea seguro, económico y a la vez que nos represente, dice María Jara. Estas redes cicloviales permitirán unir a los distritos de Lima. Además, resulta económico adquirir una bicicleta. Esta propuesta traerá grandes beneficios a nuestra capital. Se requiere de adoptar una nueva cultura vial que nos ayude a salir de esta pandemia. Es una crónica interesante. Ha demostrado antecedentes y situaciones reales de la ciudad, pero sobre todo una propuesta que va a detener el contagio, prevenir esta propagación en medio de la aglomeración. Profesora, nos han enviado preguntas varios estudiantes. Aquí alguna de ellas. Hola, soy Claudia y soy de Chiclayo y me gustaría saber qué tipo de crónica es la que se ha leído en esta última parte. La clasificación viene por la intención del autor y es informativa y de opinión. Por su contenido es de tipo social y es exhaustiva porque brinda suficiente información para darnos a conocer la situación real. Hola, un saludo desde Cajamarca y felicitaciones por el programa. Mi consulta es ¿cómo yo puedo escribir o redactar mi crónica? Primero, pensar en nuestro tema a escribir
que sobre nuestras vivencias durante la pandemia. Luego debemos tener en cuenta la estructura y el tipo de crónica a redactar. También ser coherentes en nuestra redacción, darle sentido a cada oración y frase. Finalmente, tener en cuenta los criterios de revisión para la presentación final de la crónica. El siguiente programa veremos el tema de la planificación. Profesora, ¿y en qué medida lo vivido en nuestro país nos ayudará a ser mejores? Esa es una pregunta de opinión. Creo que lo vivido hasta ahora debe registrarse como una oportunidad de aprendizaje, reflexión y de proyección a futuro. Somos un país democrático, con ciudadanos responsables, y estoy segura de que hay un despertar en estas generaciones. No dejemos que se duerman las esperanzas. De acuerdo con lo vivido, deberíamos hacer un giro en nuestra historia. Es muy importante que como ciudadanos asumamos el reto de cambiar por un mañana mejor. Espero que avancemos en esa dirección. No será sencillo, pero tampoco imposible. Vale la pena esforzarse por dar lo mejor al país y vivir en paz y armonía. Las crónicas son importantes para registrar los sucesos ocurridos en un tiempo y espacio. Es como una foto que permitirá a los lectores y ciudadanos conocer la historia. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos la estructura de una crónica y cómo nos revela los hechos acontecidos en un lenguaje claro. Nos informa y transmite la opinión de su autor. La crónica es importante para mantenernos informados de forma objetiva y cercana a la realidad. Nos muestra lo que ocurre para dar una opinión acertada o coherente. Así las generaciones futuras conocerán nuestro pasado. También vimos cómo redactar una crónica, que será el tema principal del siguiente programa. Conocimos también la estructura. ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Nos ayuda a construir una opinión o comentario acertado sobre un hecho ocurrido y a compartirlo con nuestra familia para conocer sus puntos de vista. Una crónica es un buen recurso para las conversaciones. Nos sirve para evaluar lo que se hizo y lo que pasó. Para dar una explicación a los hechos debemos informarnos con diversas fuentes para sacar nuestras conclusiones. Nos llevamos aprendizajes del contenido y de la forma de una crónica. Es importante tener información fidedigna. ¿Cuál es nuestro compromiso con los aprendizajes? Buscaré en la web portadas de diarios y más crónicas para aprender del estilo y lenguaje en la redacción. No olvidemos que ese es el producto de esta experiencia y debemos pensar sobre qué vamos a escribir. Yo leeré más sobre opiniones de especialistas sobre la salida a esta situación tan difícil. Bueno, fue un placer acompañarlos y compartir estos aprendizajes. Me despido con un fuerte abrazo a todas y todos los estudiantes de quinto de todo el país. ¡Chao! ¡Hasta la próxima, profesora! Bueno, chicas y chicos, cuídense mucho y sigan cumpliendo con las normas para sobrellevar esta pandemia. Si quieren participar del programa, nos pueden escribir a promo2020@minedu.gov.pe. Así es, amigas y amigos, ya volvemos con la siguiente actividad aquí en